En este proyecto integrador hablaremos sobre el contenido de la novela escrita por Frank Kafka, llamada La Metamorfosis. Nos basaremos en los contextos más importantes de la vida, la relación con la vida cotidiana y las aportaciones en cuanto a la temática y los hechos que sucedieron en esta misma. La importancia de las novelas en la vida cotidiana podría ser para beneficio de decisiones, conocimientos, inspiración y momentos que nos pudieron presentar día con día. Los aprendizajes alcanzados fueron identificar qué es una novela, las partes que lo conforman, los personajes de una novela, las temáticas que se pueden abordar. De igual forma, obtuvimos enseñanzas acerca de distintas novelas, cómo se abordaban en su entorno, qué valores practicamos y cómo tomamos las decisiones. No fue de producción. La Metamorfosis es el relato más conocido de Franz Kafka, autor alemán. Tiene una profundidad que suele ser nublada por el surrealismo y la absurdidad de la historia que cuenta. Como otro autor modernista, Kafka retrató la condición del individuo moderno, es decir, del europeo en el siglo XX, quien vivía en constantes críticas por parte de su padre y pasaba por disgustos, inconformidades o problemas en la sociedad, en la familia y en su trabajo, y él, como lo había afectado psicológicamente y sentimentalmente. El autor Franz enmarca su vida personal dentro de la obra, ya que en cada uno de los párrafos se podrá conocer un poco acerca de la personalidad del autor. Pero en nombre de Gregorio, observando así las debilidades del autor y los miedos que tiene en la vida. Kafka destacó por explorar en su ficción las ansiedades de su tiempo y contexto utilizando elementos surreales y absurdos, así como evocar sentimientos de desestabilización e incomodidad en los lectores. Esos elementos son básicos para su literatura, por lo cual el término kafkaesque es ampliamente utilizado para describir algo extraño, perturbador y absurdo, pero bastante complejo. Personajes principales. Gregorio Samsa es el personaje principal de la obra y aunque no especifica su edad, es posible que tenga 23 años de edad. Es un joven emprendedor decidido a trabajar diariamente para mantener a su familia, pero de pronto un día despierta y se da cuenta que está convertido en un insecto, por lo que decide aislarse del mundo y más aún de su propia familia, que le da la espalda por ser y más aún cuando su propia familia le da la espalda al ser despreciado. Y verse aislado de esta manera únicamente podía salir de su cuarto cuando su familia no estuviese en la casa. Grete Samsa es hermana de Gregorio Samsa y decide que tiene al menos 17 años de edad. Y se dice que tiene al menos 17 años de edad. Era muy unida con su hermano hasta el punto de que su hermano se convierte en un insecto. Fue ella la encargada de ocuparse de él durante un tiempo, hasta que ella se va quebrantando y decide hablar con su familia para matarlo. El señor Samsa, el padre de Gregorio, y era una persona vaga que no quería trabajar, pero desde que Gregorio dejó de sustentar la familia, no tuvo de otra que empezar a trabajar. El señor Samsa es el padre de Gregorio y era una persona vaga que no quería trabajar, pero desde que Gregorio dejó de sustentar la familia, se vio forzado a buscar trabajo. La señora Samsa era la madre de Gregorio y ésta se torna débil desde un comienzo, la señora Samsa era la madre de Gregorio y desde el principio se fue tornando La señora Samsa era la madre de Gregorio y ésta se torna débil desde un comienzo, puesto que quería ayudar a su hijo, pero le aterraba la idea de encontrarlo en forma de insecto. La misma sufre de asma y se nota deprimida en todo el relato. Personajes secundarios, los huéspedes. Son personajes que aparecen una vez que Gregorio deja de sustentar la familia, por lo que la misma decide alquilar la habitación en la casa para equilibrar su economía, pero los mismos querían ver a Gregorio y los familiares lo prohibieron, de tal modo que abandonaron la casa. El jefe es una persona la cual se conocía como una persona recta, que al notar la ausencia de Gregorio, el trabajo, decide ir a la casa y tomar,
decide ir a la casa a acusarlo de irresponsable. En esto Gregorio lo escucha y cuando sale de la habitación el jefe sale corriendo de la casa. Sirvientas. Eran 3 personas de servicio, las cuales una de ellas siempre estaba pendiente de Gregorio. La otra nunca salía de la cocina para no verlo jamás, y las otras jamás tuvieron contacto directo. Atención del autor. El motivo por el cual Franz Kafka hizo esta novela fue para dar a expresar lo que probablemente ha vivido en su juventud, mediante una novela. Habla de las diferentes complicaciones y malas actitudes que normalmente hemos llegado a vivir o tener. Esta novela la ha escrito para darnos cuenta del daño y las complicaciones que probablemente hemos tenido a través de la vida, dándonos a conocer a un hombre honrado que, a pesar de tener una familia, él solo recibe críticas negativas o palabras negativas para sus decisiones. Franz se transmite a través de la transformación de Samsa y da ejemplos de cómo la familia y los demás personajes lo van tratando conforme se convierte en un insecto. Relacionados con la vida en la actualidad es la autoridad. ¿Cómo lo podemos ver el día de hoy? Porque muchas personas en diferentes poblados quieren dar una opinión o quieren aportar algo y el gobierno simplemente no los acepta. El desprecio. Actualmente vivimos en una sociedad en la cual las personas deciden su sexo o pueden llegar a tener algún tipo de enfermedad y generalmente nosotros los discriminamos. Y nosotros los discriminamos por eso, porque nosotros queremos que sean iguales a nosotros. Los discriminamos porque queremos que sean igual a nosotros. Nosotros los consideramos hasta cierto punto normales y por lo tanto queremos que sean idénticos o parecidos. Muchas personas no aceptan el género de otras o simplemente si una persona llega a tener alguna discapacidad, la trata como si no valiera lo mismo. El egoísmo, así como se menciona en el escrito de la novela, en la actualidad también se presenta. Tal vez de la misma manera, en el sentido de que nuestras familias nos ocultan cosas o con otro tipo de gente. Por ejemplo, de que si llegamos a tener 2 pesos más que otra persona, generalmente mentimos o guardamos para no dar. Y pues la humillación también está relacionada con el egoísmo, puesto que puede haber una persona que sea pues baja en recursos económicos y la tratemos diferente, o por su vestimenta, o por cómo habla, o por su tono de piel. La lectura nos aportó que Gregorio era un hombre que tenía muchas responsabilidades y a causa de eso sufría mucho estrés, que le llegó a ocasionar un cambio radical en su cuerpo, en el que una mañana al despertar se dio cuenta que se convirtió en un insecto. Nos enseña que al tener muchas responsabilidades y pendientes nos puede llegar a perjudicar, no convirtiéndonos en insecto. Fue un elemento que utilizó la literatura, pero sí nos puede llegar a perjudicar físicamente y psicológicamente, ya que tendríamos una carga y nos afectaría en nuestra salud. De igual forma nos enseña a ser capaz de resolver nuestros problemas en cualquier ocasión y jamás ser conformista sin futuro. Nos encontramos llegando en la casa de Gregorio, el personaje de la novela La Metamorfosis. En estos momentos nos dirigimos a su recámara, donde sucedieron cuando él, en una mañana al despertarse, se dio cuenta que se había convertido en un escarabajo.
Podemos notar que está muy abandonada y sucia. Esta era la recámara de Gregorio. Esta fue la dichosa cama donde él se despertó una mañana y se dio cuenta que se había convertido en un escarabajo. Esta es la famosa cocina donde la sirvienta número 2, ella decidía no salirse de aquí, ya que no quería encontrarse en ningún momento con Gregorio. Aquí era el almacén donde guardaban los trastes, las sirvientas, para que no estuvieran todo el tiempo en la cocina. Aquí vemos que hay trastes de plástico, aquí vemos algunas copas o vasos para hacer cafés para los que vivían en las casas de Gregorio, las tazas de café, algunos trastes de cristal y muchos utensilios para la cocina. Y esta recámara era la recámara de sus padres. Aquí podemos ver algunas prendas que ellos utilizaban al vivir aquí en la casa de Gregorio. Podemos ver que está abandonada, la cama está descuidada como la dejaron por última vez. Y aquí vemos algunos zapatos, algunas prendas de vestir, medicamentos de la mamá de Gregorio que padecía de asma. Aquí terminamos con nuestro recorrido en la casa de Gregorio. Espero y les haya gustado y es todo lo que pudimos investigar sobre la historia de la metamorfosis.